saludarlas a todas y a todos los integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. El acta de la sesión 80 se da por aprobada, no fue objeto de observaciones de las señoras diputadas, y el acta de la sesión 81 queda a disposición de las diputadas. Secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido varios documentos. El primero de ellos, una carta de la señora Claudia Núñez, en la cual remiten para la consideración de la Comisión una declaración pública realizada por más de 30 organizaciones feministas y de mujeres que se han sumado a través de Juntas en Acción, que es una plataforma de organizaciones por los derechos de las mujeres. Todo esto con el propósito de perfeccionar y aprobar la Ley Integral sobre Violencia de Género. En segundo lugar, un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el cual detalla la cantidad de trabajadoras mujeres que hacen uso del permiso de lactancia y de los trabajadores que hacen uso del permiso postnatal parental. En tercer lugar, un oficio del Secretario General de la Corporación en que comunica que la Sala no accedió a la petición de esta comisión en orden a que se le remitiera el proyecto de ley que regula la gestación por subrogación o gestación subrogada como mecanismo de reproducción asistida correspondiente al boletín número 11.576/11. En cuarto lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el cual informan sobre los protocolos y orientaciones clínicas en las áreas de salud sexual y reproductiva. En quinto lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por el cual remiten un oficio ordinario enviado por el Instituto Nacional de Estadísticas sobre la realización de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2020, tema que tratamos en la Comisión en alguna sesión anterior. Y por último, un correo electrónico de la Dirección de Asuntos Internacionales, en que informan que el evento en línea titulado Conversación Virtual sobre los Parlamentos y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, coorganizado con ONU Mujeres y la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, que estaba previsto para su realización este próximo 26 de noviembre, para decir mañana, ha sido aplazado hasta una nueva fecha que se comunicará oportunamente. Eso es todo, Presidente. Ok, gracias, secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. ¿Nadie? Nada, Presidente. Sobre la cuenta, sobre varios. ¿No? ¿Tenemos varios? Ya. Yo tengo varios, quería solicitar, por lo conversado con la presidenta de la Comisión de Trabajo, poder remitir a esta comisión. De hecho, creo que se encuentra la diputada presidenta de la comisión. Aquí está. Sí, ahí me podrá reforzar el proyecto que busca regular la posibilidad, o el derecho más bien, que debería estar resguardado, el de la equidad salarial para hombres y mujeres, que está en la Comisión de Trabajo, pero sin avances por las distintas urgencias legislativas que han estado en esa comisión. Entonces la idea era poder tramitarlo con celeridad en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. No sé si habría acuerdo para hacer esa solicitud a la sala. Diputada Jomans. Sí, bueno, la verdad es que en la Comisión de Trabajo, viendo también la agenda que se va a desarrollar las próximas semanas, veo complejo que podamos tramitar con la celeridad que requiere este proyecto de ley para que pueda ser despachado, esperemos, como ley durante este periodo legislativo. Entonces, con ese propósito, también adhiero a la solicitud que realiza la presidenta de poder tramitarlo en esta comisión. Además, me parece importante que esta comisión pueda revisar este tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces, en atención a eso, yo al menos también comparto esa voluntad. Gracias, diputada Jomans. Entonces, si hay acuerdo, bien, habría acuerdo. Ojalá la sala nadie se oponga y que nos ayude cada diputada con sus bancadas. Presidenta. Sí. Disculpe, que la diputada Olivera quería hacer uso de la palabra. Perdón, no la vi. Diputada Olivera. Gracias, Presidenta. Presidenta, hay un proyecto que es de la diputada Claudia Mix, que yo lo firmé también. El otro día conversando con la diputada, ella quiere solicitarle a esta comisión poder hacer la solicitud también para que ese proyecto sea enviado a esta comisión. Esta es la Comisión de Salud, que tiene que ver con la violencia obstétrica. Entonces, también les pido que se pueda realizar la solicitud a la Comisión de Salud para que pueda ser enviado a la Comisión de Mujeres. Muchas gracias. Ok. Sí, yo creo que no hay problema. Si alguien
sea, ¿están todos de acuerdo? Vamos a hacer la solicitud respectiva. Bien, vamos a pasar entonces a la orden del día. El objeto de la sesión es continuar con la discusión en particular y ojalá despachar el proyecto que sanciona el acoso en el ámbito académico, que es un refundido de proyectos, no los voy a mencionar, todos sabemos cuáles son. Entonces vamos a seguir con la votación que quedó pendiente de la sesión pasada. Entiendo que ya estábamos en la indicación número 25. Carlos, ¿nos puedes poner al tanto? Y la 25 de todas maneras son de aquellas indicaciones que son similares, son reiterativas a propósito de la adecuación que hicimos del tipo de violencia. Diputada... Sí, la diputada Maya Fernández que estaba pidiendo sí, la diputada Fernández. No, presidenta, disculpe, es que en un bar así yo creo que fue muy tímida en mi levantar de mano, pero es cortito. Usted sabe que hoy, lo sabemos todas, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sí, que es importante a propósito de lo que sufren muchas mujeres y han sufrido muchas mujeres y no queremos más. A propósito, tal vez nuevamente, yo sé que hemos sido hiper reiterativas todas, pero seguimos sin que el Senado saque el proyecto de una vida libre sin violencia. Entonces volver a decir, no sé, porque todos nos preguntan y la verdad es que sigue en el Senado. Entonces sí, saber, no sé, si mandarle una nota, no sé, en buenos términos, por supuesto, pero la importancia de que tengamos luz con ese proyecto. Sí, gracias, diputada Fernández. Bueno, de hecho, algunas parlamentarias estábamos hace unos minutos recién frente a la Moneda para dejar una carta acompañada de muchas agrupaciones feministas del ámbito sindical, territorial, pobladora, académico, autoridades, concejalas, etcétera. Además, bueno, de migrantes, distintas agrupaciones, diversas agrupaciones feministas, justamente para entregarle una carta al presidente de la República en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, esta violencia de género que seguimos padeciendo muy fuertemente en nuestro país. Y una de las solicitudes que se hace, más bien de las exigencias ya a esta altura, es que se ponga urgencia, discusión inmediata al proyecto de ley para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, un proyecto que no avanza rápido, avanza, la verdad, muy lentamente en el Senado, y esto se debe en gran medida porque no hay una presión y una urgencia puesta por parte del Ejecutivo de carácter inmediato, como hemos visto quizá en otros proyectos. Lo mismo con, bueno, la agenda de género, que principalmente ha sido construida por las parlamentarias en este Congreso, y hay distintos y varios proyectos, como el proyecto de sin consentimiento de violación, el mismo proyecto que hemos solicitado de equidad salarial, la ley PAC, en fin, hay varias iniciativas. Todavía no tenemos, por ejemplo, claro qué pasa con las tobilleras electrónicas, con estas medidas de control para ser efectivo, con recursos, las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento que muchas veces, la gran mayoría de veces no se respetan. O sea, mujeres que denunciaron, que tienen denuncias puestas, que tienen orden de alejamiento y no se cumplen y terminan sufriendo nuevamente violencia, incluso siendo asesinadas por parte de feminicidas. Entonces, yo me sumo a esa solicitud porque justamente va en la línea más de la carta que entregamos hoy día al presidente de la República, y creo que sería bueno, oportuno, que esta comisión reitere la solicitud al Ejecutivo de poner urgencia, ya no suma urgencia simple, sino urgencia de carácter inmediata, al menos a ese proyecto que es de ley, o sea, que es el proyecto más importante, que es el que engloba todas las formas de violencia que sufren las mujeres y establece las maneras de combatirlas y prevenirlas en todas las instituciones públicas de nuestro país. Así que si hay acuerdo de esta comisión, yo creo que corresponde, siendo la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en este día tan importante, que hagamos ese llamado al gobierno. ¿Les parece? Bien. Se toma entonces el acuerdo, aunque estábamos fuera del bar ya, pero da lo mismo, o sea, creo que amerita. Bien, acordado, secretario. Vamos a remitir ese oficio al presidente de la República en nombre de la comisión, yo creo que obviamente con copias al Ministerio de la Mujer, de Equidad de Género, y al Senado, por cierto, también.
Ya. Ahora sí, Carlos. Perfecto. Presidenta, bueno, nos quedan ya pocas indicaciones que seguir votando. Tenemos, nosotros en las sesiones anteriores hemos votado hasta la indicación número 24, vale decir, hasta el artículo 5º original del texto, que ha pasado a ser 8º. Y nos corresponde ahora seguir desde el artículo 6º original, que sería 9º ahora ya, en adelante, es decir, en la página 13 del comparado que pueden observar en pantalla, en la indicación 25. Esta indicación 25 es presentada por usted para agregar, antes del punto aparte del artículo 6º del proyecto de ley, para decir el punto con que finaliza ese artículo, la siguiente frase: cuando se trate de situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Por lo tanto, el artículo con la indicación incluida, tal como ha sido propuesta, quedaría de la siguiente manera: tratándose de las universidades del Estado, las normas de la presente ley se aplicarán preferentemente sobre las normas contenidas en el decreto con fuerza de ley número 29 del Ministerio de Hacienda, promulgado en el año 2004 y publicado en el año 2005, que fija el texto refundido, coordenado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo, coma, y aquí viene la indicación, cuando se trata de situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género. ¿Qué se presenta? No sé si quiere hacer alguna precisión sobre la indicación. No, es para la adecuación justamente del estatuto administrativo a estas normas y a los protocolos y la política que estamos, o sea, que se respete en el fondo lo que estamos legislando en lo que es las normas que regulan el estatuto administrativo. Así que yo creo que es como un énfasis necesario que hacer a propósito de las exposiciones que se hicieron en la comisión. Claro, yo diría que más bien una precisión, porque lo que hace el artículo 6º, tal como venía aprobado por el Senado, era dar preferencia a las normas de esta ley por sobre el estatuto administrativo, y lo que hace su indicación es aplicar esta preferencia solo en aquellos casos en que se trate de situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para que quizás no haya una confusión en la aplicación de normas. Así es. Perfecto, no sé si alguien más quiere intervenir o procedemos con la votación, Presidenta. Yo creo que procedemos, no sé si hay duda, procedemos con la votación. Perfecto. Diputada Fernández. Perfecto. ¿A favor? A favor, es que hago el dedito porque nos demoramos mucho. Doña Marcela Hernando. ¿A favor? Diputada Olivera. Diputada Orsini. Estoy pareada con la diputada Hoffman. Sí, va en camino al periodo, pero no voy a votar. No, ya, perfecto. Vamos a entender pareada. Diputado Sandón. A favor. Diputada Yomans. A favor. La diputada Carvajal, sí, a favor. Ah, está sin audio, Carlos. Perdón. La diputada Carvajal ya votó porque estaba aquí sin audio, igual que yo, y nos falta la presidenta solamente. A favor. Perfecto. 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, Presidenta. Super. Tenemos que seguir ahora con la indicación número 28, que está en la misma página 13, ya referida al artículo 7º, actual 10, del texto aprobado por el Senado. Aquí, bueno, hay varias indicaciones, tanto de la diputada Hernando como de la diputada Vallejo. El artículo original, lo voy a leer para que después podamos entender las indicaciones que representan a su respecto. Dice, artículo 7º, que ha pasado ya a ser 10 por la incorporación de otros artículos. Las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas señaladas en los reglamentos que las instituciones de educación superior dictan en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º deberán ser debidamente difundidas entre el personal docente, personal administrativo, funcionarios y estudiantes. La entidad deberá disponer, además, la realización de actividades orientadas al perfeccionamiento, orientación o capacitación del personal señalado en el inciso anterior, como asimismo revisar y evaluar periódicamente la pertinencia y funcionamiento del modelo de prevención. La normativa interna en materia de acoso en el ámbito académico deberá ser incorporada expresamente en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales, convenios académicos y de investigación
y cualquier otro instrumento académico celebrados con personas naturales o jurídicas. Lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de aquellas acciones de carácter penal, administrativo, laboral o civil que pudieran ser procedentes. Lo señalado en este artículo tendrá aplicación sin perjuicio de las obligaciones que las instituciones de educación superior contraigan voluntariamente en materia de prevención y sanción del acoso sexual en virtud de su autonomía. Respecto a este artículo, como les decía, se han presentado dos indicaciones de la diputada Hernando y tres indicaciones por esta presidenta. La primera de ellas, la indicación número 28, es para eliminar los incisos primero y segundo, pasando el tercero a ser primero y así sucesivamente. Sí. Estaba revisando que no recuerdo por qué esta indicación busca eliminar esos dos incisos. Tengo la duda ahí, secretario, de la indicación presentada. Porque estoy consultando Claro, la asesora la fundamentación, porque no me hace sentido en principio. Creo que es discutible eliminar eso. Por lo No sé menos, si en los otros casos en que había propuesto eliminación de normas era porque los regulaba de otra manera en los otros artículos que había propuesto. No sé si este será el caso, pero es lo que tendría que ver con su asesora directamente, pero en los otros casos había ocurrido aquello. ¿Cómo? En los otros casos que propuso eliminación de incisos o de artículos completos, era porque esa materia la incorporaba a través de otras normas y con una regulación distinta, pero en este caso no, realmente desconozco cuál es la fundamentación, eso es lo que tiene que ver. Presidenta, quizás podríamos revisar el 3, porque al parecer el 3 eliminó los mecanismos de sanción. ¿Se acuerda que los incorporó a través del artículo 5º, 6º? 5, 6 y 7, claro. Entonces, si revisamos cómo quedó el tercero, probablemente no se refiere a las... Claro, por la mención al artículo. A las sanciones, a las prohibiciones y sanciones. Pero que deberíamos entonces hacer referencia a los nuevos artículos, pero no sé si eliminar la obligación de informar. ¿Quiere que vaya al 3? No sé. No, porque yo entiendo ahí que nosotros efectivamente establecimos lo que estaba en el 3 original, en el séptimo, el sexto séptimo, no me recuerdo bien, donde definimos las sanciones y luego los temas de prevención. Pero podríamos solucionarlo adecuándolo a los nuevos artículos. Mi duda es si es que corresponde eliminar el que las obligaciones que establecen los protocolos en materia de sanción y prevención sean debidamente informados, porque eso es lo que busca este artículo 7, que dice que deberán ser debidamente difundido esto entre el personal docente, administrativo, funcionario y estudiante, o sea, la comunicación obligatoria. Y además de actividades para irlos revisando. Eso podría ser que ya esté de alguna manera contenido nomás, que es un poco lo que decía Carlos cuando lo regulamos anteriormente, el tema de la difusión, por ejemplo. Sabiendo además que sí lo que tenemos resuelto es que todas estas cuestiones se tienen que ir conversando y revisando con los distintos estamentos. Quizá quedaría como algo redundante nomás. Claro, Presidenta, perdón, sí. Revisando el texto tal como ha ido aprobándose hasta ahora, los artículos 5, 6 y 7 nuevos que usted propuso y que fueron aprobados, establece, por ejemplo, en el artículo 5 que el modelo de prevención incorporará al menos las siguientes medidas: un diagnóstico que identifique las actividades, procesos, interacciones, etcétera, etcétera. B, un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a prevenir los riesgos. C, actividades y campañas permanentes de sensibilización e información sobre derechos humanos, acoso sexual, violencia. D, desarrollar programas permanentes de capacitación y especialización a autoridades. Estoy aventurando una aplicación que haya tratado de eliminar esto porque lo entendería incorporado en la otra norma. Ahora, sin perjuicio de ello, no me parece una norma que sea perjudicial mantenerla, si a lo mejor se deja en términos más amplios, como en vez de lo dispuesto en el artículo 3º, para no ser una referencia explícita, puede ser de lo dispuesto en esta ley, en general, que sea debidamente difundida. No me parece que sea una obligación que esté de más, digamos, dentro del contexto de esta ley. Sí, yo creo que está bien. Es más específico, además, en la necesidad de difundir lo que está en la ley en los distintos estamentos y luego la necesidad
de revisión. Yo creo que no daña en el fondo. O en Presidenta, algunos casos. ¿Mm? Sí, perdón, la diputada Olivera estaba pidiendo la palabra. Sí, diputado Olivera. Gracias, presidenta. Sí, es que en realidad, claro, en el artículo 3, 4, 5, 6, 7 está como estipulado capacitación, ¿cierto? La entrega de información. Pero en el 7 yo creo por lo menos que igual está dentro de todo más completo, porque hace referencia a quién se le entrega la información, que habla de los docentes, de lo administrativo. Entonces quizá en ese, en el que estamos viendo en la indicación 28, quizás agregar ahí que la información será entregada, no sé cómo se puede redactar, pero creo que es importante que quede estipulado a quién va dirigida esa capacitación y la información. Sería mantener entonces el texto del Senado, quizás solo haciendo la adecuación, en vez de hacer la referencia al artículo 3, que diga las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas señaladas en los reglamentos que las instituciones de educación superior dicten en cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, deberán ser debidamente difundidas entre el personal docente, personal administrativo, funcionarios y estudiantes. La entidad deberá disponer además la realización de actividades orientadas al perfeccionamiento, orientación o capacitación del personal señalado en el inciso anterior, como asimismo revisar y evaluar periódicamente la pertinencia y funcionamiento del modelo de prevención. Quizás al hacer la referencia al modelo de prevención puede haber alguna incongruencia con lo ya aprobado, pero me parece que de todas maneras se incorpora un modelo de prevención, le pasa de una manera distinta. Sí, quedó incorporado. Sí. Ya, entonces yo creo que nos votemos la indicación y el resto es solo adecuación. ¿Que lo pueden hacer la Secretaría? ¿Ah? Entonces, perdón, para tener la claridad, en vez de votar la eliminación, esa indicación la damos por retirada. Sí. Y habría que sustituir, o sea, otra indicación que sustituya en el artículo 3 por esta ley. Sí. ¿Lo pueden presentar allá o lo hacemos por acuerdo nomás? Sí, por acuerdo, presidente, sí, en realidad ya. No, con todo este trabajo telemático. Ya. Entonces, por retirar y hacemos la adecuación, perfecto. Perfecto, entonces voy a poner en votación esa propuesta, presidenta. Artículo 7. Entonces, diputada Carvajal, por favor. Diputada Fernández, por favor. Perdón, que se está incorporando. Diputada Hernando, por favor. Diputada Olivera. Diputado Sandón. Por favor. Diputada Pérez, que está recién incorporándose, pero lo vamos a dejar al final. Diputada Yomán. Diputada Pérez. ¿Está por ahí? Está recién. Diputada Pérez. Sí, Carlos. Sí, disculpe, es que estábamos justo en una votación, que en todo caso está siendo unánime, así que... Sí, me sumo, lo que pasa es que estoy con algunos problemitas, pero de conexión, por eso, ¿ya? Perfecto. Pero sí. Perfecto, a favor entonces. Presidenta. A favor. 8 votos por la afirmativa, ninguno en contra, ninguna abstención, presidenta. Perdón, aprobado. Bien. Luego tenemos la indicación de la diputada Hernando para incorporar en el inciso 3, a continuación del punto aparte, que pasa a ser una coma, el siguiente texto: incluidos los convenios que se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación. Por lo tanto, el inciso 3, con la indicación incluida, quedaría de la siguiente manera: la normativa interna en materia de acoso en el ámbito académico deberá ser incorporada expresamente en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales, convenios académicos y de investigación y cualquier otro instrumento académico celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos los convenios que se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación. Esa es la propuesta. Quizás si la diputada Hernando quisiera fundamentarla, justificarla. Sí, diputada Hernando. A lo mejor podría agregar al tiro la siguiente, porque yo creo que ninguna es... Y así... ya.
¿Cómo? Presidenta, sí, la diputada Hernando, no sé si querrá hacer uso de la palabra. No la veo. Está ¿La conectada, diputada pero Hernando Hola, quiere defender buenos días. su indicación? Yo creo que es bastante explícita y de lo que se trata es fundamentalmente de no dejar lugar a duda de que incluso en aquellas cosas que sean contratadas en forma externa a la universidad, también sea esto un requisito. No tiene otro objetivo más que dejarlo absolutamente explícito. Gracias, Presidenta. Sí. Gracias, diputada Hernando. Bien, ¿en votación? entonces en votación la indicación 26. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. A favor. Diputada Hernando. A favor, me imagino. Diputada Olivera. Diputado Sandón. A favor. Diputada Pérez. A favor. Gracias. Diputada Yamás. Presidenta. A favor. Ok. 3, 6, 8 votos también por la afirmativa, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Luego nos va quedando el inciso quinto, inciso final, de este artículo séptimo que ha pasado a ser 10, respecto al cual hay varias indicaciones. Este artículo señala lo siguiente: lo señalado en este artículo tendrá aplicación sin perjuicio de las obligaciones que las instituciones de educación superior contraigan voluntariamente en materia de prevención y sanción del acoso sexual en virtud de su autonomía. La primera indicación es de la diputada Hernando, como lo ha hecho en las otras partes Sí, para incorporar también la erradicación de la violencia de género. Las indicaciones suyas son para reemplazar la frase con que se inicia este inciso, para que en vez de decir lo señalado en este artículo tendrá aplicación, diga asimismo lo previsto en esta ley se aplicará, y para intercalar, pero son compatibles en el fondo todas, porque la segunda suya es incluso más amplia que la de la diputada Hernández, incluye lo que hemos ido probando en todas las otras partes del proyecto. Sí. Entonces, se intercalaría en el inciso final a continuación de acoso sexual, la violencia y discriminación de género y de protección y reparación de las víctimas. Sí. Sugiero, Carlos, y a la diputada Hernando que pueda, como entiendo que todas estas indicaciones quedaron firmadas del conjunto de las parlamentarias, ¿cierto? Para que podamos, en el fondo, no votar la 27 y se entiende que la diputada Hernando suscribe la 30, que es más amplia y que en el fondo está como en la línea de lo que hemos ido aprobando. Claro, lo que pasa es que nosotros formalmente tenemos que incorporar digamos, nuestro informe, si esta fue rechazada, si fue retirada, si fue aprobada, porque tienen distintos, digamos, hay efectos reglamentarios distintos según... disculpe, la diputada Olivera quiere hacer uso de la palabra. Sí, diputada Olivera tiene la palabra. Sí, yo tengo una pregunta respecto de esa indicación 30. Me gustaría saber a qué se refieren cuando hablan de reparación. Si está tomado desde el punto de vista reparación, desde lo económico, psicológico. Entonces me gustaría saber a qué se refiere cuando habla de reparación. Así queda abierto porque lo que nosotros establecimos es que tienen que haber medidas como políticas de reparación. Estas pueden ser de distinto tipo, no necesariamente económicas. La reparación puede ser desde las disculpas, la exigencia de disculpas del agresor, desde el apoyo, o sea, también el apoyo psicológico, el acompañamiento, hasta tipo de reparaciones que puedan ser monetarias, pero eso lo establece la institución. Entonces, lo que se exige en la ley es como que exista medidas y políticas de reparación, pero nosotros no establecemos exactamente cuáles son. Además, disculpe, Presidenta, que en este inciso, claro, lo que se establece es que todo lo que se establece en este artículo y que luego su indicación cambia por todo lo que se establece en esta ley, es como un piso mínimo. Y lo que puede decir es que sin perjuicio de lo que las propias instituciones de educación superior quieran incorporar como medidas adicionales de prevención de la acoso sexual, de la violencia o de reparación que puedan ser adicionales a lo que le exija la ley, que eso creo que no está de más. Claro, en el fondo, nosotros lo que hacemos es
obligar por ley a tener políticas integrales en materia de prevención, sanción, y reparación de la violencia en materia de acoso sexual, discriminación, etc. Y además instituciones que pueden tener un poquito más de avance y medidas adicionales, que es lo que nos pasa en general. Igual yo creo que esto se adecua bastante a lo que tiene, por ejemplo, la Universidad de Chile, pero la Universidad de Chile actualmente tiene harto avanzado en esto. Entonces puede hacer que otra institución también tenga como cuestiones adicionales. Entonces esto lo que dice, que es un poco lo que decía Carlos, que esto es en el fondo sin perjuicio de las obligaciones o políticas que tengan la misma institución de manera voluntaria. Gracias, Presidenta. Sí, la diputada Olivera. Puede ir más allá en materia de acoso, en materia de prevención y en materia de reparación. Sí, Presidente, yo, no sé, propongo que se le agregue a lo mejor lo que decía don Carlos, o Carlos, que en el fondo es dejar como estipulado, que quede abierto, porque hay universidades que a lo mejor tienen dentro de sus protocolos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la reparación, pero si quieren hacer más, que tampoco se vean como amarrados a no poder avanzar, a ir más allá. Entonces quizás dejar ahí la reparación de las víctimas y más o menos usar la frase que dijo don Carlos. ¿Sí? ¿Está? Sí, quedaría así, porque quedaría en el fondo, asimismo lo previsto en esta ley se aplicará sin perjuicio de las obligaciones que las instituciones de educación superior contraigan voluntariamente en materia de prevención y sanción del acoso, y ahí sería como de discriminación de género, protección y reparación de las víctimas. Exacto. En virtud de su autonomía. En el fondo, no, esta ley, si le queda chica a una institución, no debería limitarlo a eso, sino que solo ser un mínimo. Exacto. Sí, como decía, lo que dije fue un poco la explicación de cuál era el contenido de la norma, pero queda bien recogido, digamos, con la redacción que tiene la indicación ahí propuesta. Entonces, claro. Presidenta, perdón. La diputada Hernando, no sé si nos puede decir si sugiere retirar la 27 para votar la 2930 y la firmamos todas o mantiene la indicación. No, yo la retiro, pero me gustaría recordar que hace varias sesiones de esta comisión que ya hemos ido acordando que la adecuación del texto, cada vez que nos refiriéramos a acoso, violencia, iba a ser la misma. Entonces, no sé por qué cada vez estamos votándonos si ya habíamos dicho que iba a ser para todas. Sí. Esto, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Hernando. Presidenta, solamente hacía mencionar eso porque en el fondo, cuando no hay otra indicación, digamos, puesta sobre el mismo inciso, no hay ninguna duda que se debería incorporar. El tema es cuando hay una indicación alternativa, que más encima propone una reacción que obviamente la comprende, pero quizás es un poco distinta, hay que darle un destino a esa indicación, digamos, no puedo dar en el informe por aprobada la indicación 27 y la 30, porque materialmente van a tener una redacción distinta. Entonces, es un tema formal quizás, pero en el fondo está incorporado plenamente su contenido. Lo que pasa es que yo en el informe debo dar cuenta del destino de cada una de las indicaciones. Ya, entonces votemos la 29 y 30. Exacto. Sugiero votar la junta. Sí, porque son complementarias. Entonces, en votación, diputada Carvajal, indicaciones 29 y 30. Diputada Fernández. A favor. Diputada Hernando. A favor. Diputada Olivera. Diputado Sandón. Vamos a dejar por final. Sí. Sí, perfecto. Diputada Pérez. A favor. Diputada Yemás. Presidenta. A favor. 8 votos por la afirmativa, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, Presidenta. Luego nos queda el artículo 8º, que en este caso ya vendría siendo como el 11, que dice lo siguiente. La Superintendencia de Educación Superior será competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Se considerará infracción grave al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso 3º del artículo 7º. Que era la difusión
de la información. Claro, exacto. Entonces lo que hace la indicación que usted propuso es modificar el guarismo séptimo por 10, porque es en ella donde quedaría contemplada la obligación que se pretende considerar como infracción grave. El incumplimiento de ella, considerarla como infracción grave. Es una adecuación. Que sin perjuicio, de todas maneras, al redactar el informe, eso se revisa y se ve que esté bien hecha la referencia, pero... Claro. Sí. De hecho, para ser ni siquiera es necesaria, digámosla, pero... No la votemos entonces, pues, Carlos. Ya, perfecto, porque quedó como 10 igual, ¿o no? Quedó como 10. Ustedes hacen la adecuación entonces mejor. Sí, claro, nosotros es parte de nuestra labor hacer esa adecuación, digamos, y revisando el texto para que quede todo bien concatenado. Perfecto, votemos entonces, tenemos que votar el artículo 8. Exacto. Con la adecuación que hará la Secretaría. Exacto, entonces en votación el artículo 8, considerando la referencia que corresponde hacer. Diputada Carvajal, a favor. Diputada Fernández. No la veo. Ahí está. A favor. Diputada Hernando. A favor. Diputada Olivera. Diputado Sandón. La diputada Olivera fue a favor también, ¿cierto? Sí, a favor, sí. La diputada Pérez. A favor. Diputada Yomans. Presidenta. A favor. 8 votos por la afirmativa, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Luego nos queda ya solamente el artículo transitorio, un artículo, una disposición única transitoria que señala lo siguiente. Artículo transitorio. Las instituciones de educación superior señaladas en esta ley tendrán un plazo máximo de 180 días desde su publicación para implementar los modelos de prevención y de sanción construidos participativamente, y 1 año para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 7, que eso habría que corregir. Asimismo, en un plazo de 1 año desde la implementación de los referidos modelos, las instituciones de educación superior deberán realizar una evaluación de ellos en la que deberán participar los diferentes estamentos de la misma. Sobre este artículo transitorio, usted, Presidenta, presentó 3 indicaciones. La primera de ellas para intercalar a continuación de la palabra participativamente la siguiente frase. Respecto a las obligaciones contenidas en la letra C del artículo 5, las instituciones de educación superior tendrán un plazo de 30 días para su exigibilidad, contados desde la implementación desde los modelos de prevención y sanción antes indicados. No sé si las vamos viendo una por una o prefiere que las... Todas. La indicación 33 es para reemplazar la frase de los referidos modelos por la siguiente: del modelo de prevención y del modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Y la última indicación es para agregar a continuación del punto final una frase del siguiente tenor: las instituciones de educación superior tendrán un plazo de 1 año para dar cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley. Entonces, si prefiere, le leo el artículo cómo quedaría con las indicaciones si se aprobaran, para poder entenderlo de manera completa. Artículo transitorio. Las instituciones de educación superior señaladas en esta ley tendrán un plazo máximo de 180 días desde su publicación para implementar los modelos de prevención y de sanción construidos participativamente. Respecto a las obligaciones contenidas en la letra C del artículo 5, las instituciones de educación superior tendrán un plazo de 30 días para su exigibilidad, contados desde la implementación de los modelos de prevención y sanción antes indicados, y 1 año para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 7, que debiera ser 10 probablemente. Asimismo, en un plazo de 1 año desde la implementación del modelo de prevención y del modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, las instituciones de educación superior deberán realizar una evaluación de ellos en las que deberán participar los diferentes estamentos de la misma. Las instituciones de educación superior tendrán un plazo de 1 año para dar cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley. Sí, yo creo que esta propuesta sí me parece bien como las gradualidades, pero partiría desde el año la exigencia, porque honestamente creo que por el contexto de pandemia, donde ni siquiera están todos los estudiantes,
las instituciones no están funcionando al 100%, es muy difícil que la exigencia de construir esto participativamente se pueda cumplir bien con un plazo tan acotado. Entonces, justamente creo yo, como para que lo que estamos legislando, las instituciones lo puedan hacer bien con las exigencias y estándares que estamos imponiendo, que lo reforzamos además con las indicaciones presentadas, deberíamos darle al menos un año para poder preparar eso. Y luego las evaluaciones correspondientes que se establecen después de tener los modelos. Pero sería un poco irreal exigirles, porque si no después vamos a estar en marzo o en los meses siguientes con los rectores pidiéndonos prorrogar los plazos, como nos pasó con las exigencias en materia de acreditación, que son instituciones bastante lentas, es cierto, hay que apurarla un poco, pero siendo realista por el contexto de pandemia, yo creo que al menos se requiere extender los 180 días a 365, o un año ponerlo, concretamente. Y lo otro, bueno, especifica los modelos, eso está bien, pero partiría del año. No sé qué opina el resto. Yo sé que esto es urgente, creo que es urgente que las instituciones lo tengan, pero no sé si, porque al final si no lo cumplen, pierden acreditación. ¿Opiniones, Loreto, diputada Carvajal? Presidenta, sí, la diputada Olivera y luego la diputada Carvajal están acá. El diputado Olivera, perdón. El micrófono. Está sin micrófono. Ahí. Entonces, los 180 días cambiarían a un año, ¿cierto? Se ampliaría a un año. Después, en la indicación dice que tendrá un plazo de 30 días para la exigibilidad. Ese plazo entonces también quedaría dentro del año. ¿No? Ya, es que esas son mis dudas. ¿En cuánto va a quedar entonces ese de 30 días? Y después habla del año que tendrán para dar el cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley. Entonces después se suma otro año para dar obligaciones a la ley, o está dentro de ese año que se propone para los 180 días. Esas son mis dudas. Diputada Carvajal. Sí, la verdad es que en relación a la indicación me parece sumamente razonable, dado que todas las programaciones, además académicas, son de un año calendario. Entonces yo estimaría, no sé, como propuesta que dentro de ese mismo año se adecúen también el resto de, digamos, de obligaciones que están contenidas acá, de tal forma que no haya la suma de otro año más, sino que dentro de ese mismo año estén ambas contenidas. Y respecto al plazo de los 30 días para poner en ejecución, yo, no sé, mi propuesta sería aumentarlo también. No sé si en ese entendido, a 180 días. Eso. A ver, tenemos 3 plazos. El primero es para construir, para implementar los modelos de prevención y sanción que se van a construir participativamente. Yo ahí sugiero que sea un año de publicar la ley. O sea, le damos un año para construir e implementar esos modelos. Después está el plazo para dar cumplimiento al artículo 7, que va a quedar como 10, seguramente, que es la difusión a los docentes de la política. Cuando están los modelos construidos y después como que está la obligación de hacer difusión respecto a eso. Y yo ahí creo que, claro, un año quizá podría ser mucho para eso. Y luego está el plazo para la evaluación, que sí, no puede ser corto, porque para evaluar tú tienes que haber dejado funcionando los protocolos y los modelos al menos un año para poder evaluarlo. Entonces quizá el plazo que hay que acortar simplemente es para dar cumplimiento a lo que estaba en el artículo 7 original, que pasó a ser, entiendo que 10. No sé si me explico, pero... O sea, un año para la construcción de los modelos, podrían ser 30 o 60 días hábiles para exigir el cumplimiento del artículo 7 y un año para la evaluación. ¿Sí? No sé, me permite, Presidenta, pero yo entiendo, o podríamos entender, que la evaluación debe darse dentro del mismo año calendario, porque si no es como un año la implementación, un año la evaluación. Y si el año de la evaluación no es bien evaluado, vamos a tener otro programa durante un año más y durante otra evaluación más. Entonces creo que esas instrucciones, comillas,
deben generarse en el mismo año calendario, sin perjuicio que siempre hay evaluaciones permanentes, entiendo yo, y que al mismo tiempo la difusión vaya de la mano, porque recordemos que esto también tiene que ver con un proceso participativo, entonces creo que ahí debieran adecuarse. Presidenta, disculpe. Carlos. Carlos está sin audio. Sí, Carlos, no te estamos... Perdón, ahora sí. Repito todo. El plazo que originalmente estaba establecido en el proyecto de 180 días para implementar los modelos de prevención se está proponiendo alargarlo un año. Y luego el año, que señalaba también para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 7º, que pasaría a ser 10, son obligaciones de difusión. Recordemos lo que decía el artículo 7º, que pasaría a ser 10. Las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas señaladas en los reglamentos que la institución de educación superior dictan en cumplimiento deberán ser debidamente difundidas entre el personal docente, personal administrativo y funcionarios estudiantes. La entidad debería disponer además la realización de actividades orientadas al perfeccionamiento. Entonces, me da la impresión que este plazo para las obligaciones del artículo 7º que ha pasado a ser, debiera ser posterior al otro, porque una cosa es el establecimiento de los modelos de prevención y sanción y luego la difusión de esto, porque no lo podemos poner en el mismo plazo para que lo establezcan y lo difundan. Sería quizá muy apretado, muy contradictorio hacerlo de esa manera. Quizá a lo mejor un plazo menor, dado que ya el primer año se amplía, pero encontrarme esa posteridad. Pero entiendo que la idea es que se establezcan esos modelos y luego se difundan. 6 meses posteriores al año, quizás. Sí. Claro, porque si me imagino una universidad logra establecer el modelo de prevención y sanción al mes 11 con 15 días, le quedarían 15 días para poder difundirlo. Entonces ahí donde, si estableciéramos el mismo plazo para ambas obligaciones, para el establecimiento de los modelos y para su difusión. La difusión. Lo que pasa es que está la construcción participativa, pero una vez que están definidos, y eso se hace a través de normas internas de la universidad, hay que difundirlo. Entonces ahí donde quizás habría que, digamos, escalonar esos plazos para poder, ya que son, digamos, entiendo por lo menos. No. 90 días. La diputada Carvajal. No se escucha lo que dice. Gracias, micrófono. No, es que estábamos comentando a propósito de los plazos, Presidenta, si era posible, a lo mejor luego de la implementación, generar 90 días nomás para la difusión, un trimestre para la difusión del plano, si no, para mí eso podría ser eventualmente suficiente. Hoy día los mecanismos de difusión son tan ágiles e inmediatos que creo que más a nivel académico, creo que eso significa un plazo bastante prudente a mi juicio. Sí, yo estoy de acuerdo, un año para implementar los modelos que fueron construidos participativamente y un plazo posterior de la implementación pueden ser 60 días hábiles, 90 días hábiles para dar cumplimiento al artículo 7. Ahora, en la indicación 32, no sé si les parece eso, pero resolvamos eso en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo con que se implementen al año? ¿Y no en 180 días? ¿Sí? Ya. Sí, estamos de acuerdo con la implementación a un año, Presidenta. Ok, entonces... Estamos en la duda con la última parte que, en el fondo, yo por lo menos opino que aquí, en esa parte, haría falta la opinión de algún experto, porque no vamos a proponer 90 días y después resulta que venga la universidad y nos digan... Se apagó el audio. A lo mejor para ellos 90 días es muy poco, porque a lo mejor tienen que buscar el financiamiento, no sé, si lo hacen a través de proyectos, entonces
en esa parte a mí me entran dudas. No me arriesgaría yo a poner un plazo porque no tengo los conocimientos realmente de lo que ellos, que son los expertos en el fondo, los que trabajan en el día a día en el tema de los plazos. Presidenta, la diputada Pérez también estaba solicitando la palabra. Sí, diputada Pérez. Sí, gracias, diputada Vallejo. Yo creo que está bien lo que usted señala, que el primer plazo debe ser un año, el segundo debería ser 6 meses y el tercero un año, porque el primer año se estará elaborando el plan, no se puede evaluar algo que está en gestación o en elaboración, ¿cierto? Y un año, ¿cierto? Puede ser 90 días, los segundos 6 meses, ahí se puede ver, ¿no? Pero el año final debe ser para evaluar también, porque no podemos comprender, ¿cierto?, menos de ese año para que sea una evaluación real, viendo los resultados y lo que queremos evaluar realmente. Entonces, creo que hay que darse un plazo más amplio para aquello, un año para la elaboración, los otros 6 meses, o ustedes podrán ver, pero sí o sí otro para la evaluación. Creo que es más amplio que eso, porque estamos viendo temas que son a mediano y largo plazo. Nos gustaría que fueran más a corto plazo, pero obviamente que requieren también un proceso previo para que pueda hacerlo más inclusivo, incorporar y bajar todas estas materias de políticas, planes, programas, en fin. Eso. Gracias. Claro. Yo sugiero que votemos primero el año, que estamos todos de acuerdo, y después pasemos a cuánto tiempo, porque hay dos propuestas ahí, a 90 días, y la diputada Pérez propone 6 meses para dar cumplimiento al artículo 7, que es difusión y además como creo que capacitación del personal. Ahí podemos revisar bien el artículo. Carlos, ¿hagamos eso? ¿Les parece o no? Votemos primero la propuesta de modificación. Como base, claro. En esta propuesta que de modificación. Carlos está sin micrófono. Perdón. Esta propuesta para alargar este plazo de 180 días a un año, entonces lo ponemos en votación, Presidenta. ¿Le parece, Presidenta, si estamos todos de acuerdo? La Presidenta está con un problema de conexión. Sí, parece que está con... Sí. algún problema. Presidenta. Ahí está. Presidenta. Ahí está, sí. Presidenta. Sí. Estábamos señalando que la idea de poner en votación este plazo de un año, alargar el plazo de 180 días a un año, según lo que se había propuesto aquí en la comisión. Sí. Partamos con esa votación entonces. Diputada Carvajal. A favor. Carlos está sin audio. Sí. Doña Maya, disculpe. Diputada Fernández. Sí. Diputada Hernando. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputado Sandón. A favor. Diputada Pérez. A favor. Diputada Yomans. A favor. Presidenta. A favor. Nosotros vimos 8 votos por la afirmativa, aprobado esa propuesta. Luego hay que ir definiendo el resto de las propuestas, Presidenta, para ver entonces, porque hay varios plazos que se establecen acá. El año al que se alarga los 180 días para implementar los modelos de prevención y sanción ya está definido. Luego se establece un año para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 7º, que eran, como vimos antes, principalmente de difusión. Luego está la otra propuesta para respecto a las obligaciones contenidas en la letra C del artículo 5º, que se refiere a actividades y campañas permanentes de sensibilización e información sobre derechos humanos, acoso sexual, violencia y discriminación de género, etcétera. Se establece un plazo de 30 días desde la implementación de los modelos de prevención y sanción. Y luego, el plazo de un año para la evaluación, y luego, finalmente,
otro plazo de un año para dar cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley, que también habría que definir bien desde cuándo comienza a regir ese año. No, yo creo que la 32 nos va a enredar. La indicación porque se refiere a las campañas de sensibilización que están en la letra C del artículo 5º. Sí. Mejor que eso quede contenido respecto a las demás, nomás, porque si no sí. vamos a dar Podríamos particularizar demasiado cada obligación y terminamos confundiendo. Entonces, ¿retirada, Presidenta? Yo retiro la 32. Perfecto. Porque la letra C puede quedar perfectamente contenida dentro de los, no sé, por ejemplo, 6 meses que propone la diputada Pérez para... O el año para el resto o lo que proponen en la indicación 34, que al final todas las demás obligaciones que no se establezcan un plazo determinado tienen un año para su cumplimiento. Así es. Entonces, y un año para cumplimiento de la obligación. Sí, entonces, Presidenta, solamente quizás una adecuación aquí, porque dado que con la aprobación del plazo de un año y el retiro de esa indicación 32, quedaría de esta manera. Las instituciones de educación superior señaladas en esta ley tendrán un plazo máximo de un año desde su publicación para implementar los modelos de prevención y de sanción construidos participativamente y un año para dar cumplimiento a las obligaciones. Yo lo borraría en el segundo caso un año, ya que estamos hablando del mismo plazo. Tendrán un plazo máximo de un año desde su publicación para implementar los modelos de prevención y sanción construidos participativamente y para dar cumplimiento, porque queda redundante poner un año 2 veces, y para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 7º, que es el que señalamos que ha pasado a ser 10. Es que las obligaciones que establece el artículo 7 deberían ser exigibles después de la implementación de los modelos. Es lo que señalábamos antes, tiene razón. Porque es, a ver, esto es la difusión, perdón, el artículo claro, 7 en el fondo es la difusión entre el personal docente, administrativo, funcionario y estudiante. Además, actividades orientadas al perfeccionamiento, orientación o capacitación del personal señalado en el inciso anterior, como asimismo revisar y evaluar periódicamente la pertinencia y funcionamiento del modelo de prevención. Normativa interna en materia de acoso en el ámbito académico deberá ser incorporada expresamente en los contratos de trabajo. O sea, son varias cuestiones: difusión, sensibilización, capacitación, las adecuaciones de los contratos de trabajo y los convenios que agregó la diputada Hernando. En fin, es eso principalmente. Entonces, ahí yo creo que debiese regir el plazo después del año, debería regir un plazo, no sé, ahí había distintas propuestas, como de 90 días o 6 meses. No sé, yo creo que 6 meses puede ser también un plazo razonable para toda esa exigencia. ¿Cuáles son las otras exigencias? Pero estamos hablando de adecuaciones de contrato, adecuaciones de convenio, capacitaciones. La difusión es probablemente lo más fácil. O pueden ser, claro, 90 días hábiles. Que son como 4 o 5 meses. ¿Alguna diputada? Claro, lo que pasa es que si son de días, se cuenta de lunes a sábado, ¿ya? Y no es mucho lo que se reduce o lo que se extiende a propósito. Serían, si estamos hablando de 180 días hábiles, son 3 meses y 12 días más, pueden ser. Entonces no es tanto más tampoco el hecho de que sean hábiles, salvo que agarre ahí un feriado largo entre medio. Pero en general, si son plazos de días, se cuentan como corridos, en este caso. Salvo que pongamos meses, 6 meses, un semestre, 3 meses. Para mí, yo soy más en esto, Presidenta, si me permite, me tomé el micrófono así sin permiso.
apurar los plazos. Creo que siento yo que cuando hay un año de sensibilidad respecto a una implementación en una unidad académica, en 3 meses yo creo que se puede. Creo que así uno se da agilidad también, porque si ustedes quieren de pronto prorrogable por 3 meses más, pero hacer una exigencia de plazo corto creo que agiliza mucho más las acciones. Si no, de repente, claro, estas cosas se duermen. Pues. Si ustedes estiman, yo diría 3 meses prorrogables por un periodo similar, y me imagino que todos lo van a prorrogar por 3 meses más, porque al final del día, para ser bien franca, estas temáticas no son prioridades para las universidades si no se imponen plazos fatales, plazos efectivos, un seguimiento bueno como el que pretendemos con este proyecto de ley. Yo sería partidaria de 3 meses prorrogables si ustedes quieren, claro, 90 días o 3 meses prorrogables por un similar periodo o no más que eso. Ya. ¿Más opiniones respecto a los plazos? Diputada Pérez. Mire, yo le voy a leer, me parece que ya el primero ya lo votamos, que es del año, ¿cierto? Dice que la institución de educación superior señalada en esta ley tendrán un plazo máximo de 1 año desde su publicación para implementar los modelos de prevención y sanción construidos participativamente, y 6 meses para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 7. Asimismo, en un plazo de 1 año desde la implementación de los referidos modelos, las instituciones de educación superior deberán realizar una evaluación de ellos en la que deberán participar los diferentes estamentos de la misma. Así pudiera quedar, Carlos, mi propuesta es 6 meses, pero si quieren modificarlo a días, pero para que quede más o menos... Sí, lo que pasa es que por la redacción que propone, que quedaría un poco confuso en el sentido de que dice que es 1 año para implementar los modelos y 6 meses para dar cumplimiento a las actividades de difusión, digamos. Entonces, eso quizás habría que hacer una referencia que son 6 meses desde que se establezcan esos modelos de prevención y sanción. Claro, porque si no pareciera que son todos los plazos desde la publicación, por la red. De hecho, en la frase que sigue dice, asimismo, en un plazo de 1 año desde la implementación de los... Y ahí está la otra indicación de votar. Claro. Sí. A ver, Presidenta, si me permite, quizás, entendiendo que las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 7º, que son las de difusión, así como lo que viene después, que es la implementación de los modelos de prevención y el modelo de investigación y sanción, son todas referidas desde que se establezcan esos referidos modelos. Quizás podríamos dejar la primera frase hasta participativamente, punto, y luego esa segunda frase de las obligaciones contiene el artículo 7º trasladarla después del punto. ¿Y de qué manera? Asimismo, desde la implementación del modelo de prevención y del modelo de investigación y sanción de la acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 10º dentro del plazo de 180 días y 1 año para realizar la evaluación de ellos, en la que deberán participar los diferentes estamentos. Quizás establecer desde este momento 180 días para esto, 1 año para esto otro, y la frase final del año para las demás obligaciones de esta ley. No sé si le parece. Sí. ¿Y 180 por qué? Partida. Para que se entienda bien, digamos, poner que, primero, asimismo, desde la implementación de y ahí valdría la pena incorporarlo, lo establecido en la indicación 33, que desde el modelo, del establecimiento del modelo de prevención y el modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, ese es el punto de partida. Las instituciones de educación superior tendrán 180 días para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 10 y 1 año
para realizar una evaluación de ellos en la que verán, ¿te fijas? Ok. Partida y luego 2 actividades con 2 plazos distintos. En un plazo de un año, claro. Porque así lo ¿Estamos de establece. acuerdo con los 180? Porque había propuestas de menos días. O sea, Carlos, perdón, no se escucha a la diputada Carvajal, pero tengo una duda. ¿Estoy de acuerdo? Yo había propuesto 90 días, prorrogable por el mismo plazo. Ah, Pero ya. Prorrogable por 30, pero bueno. Diputada Fernández. A mí esto de los plazos siempre me complica respecto a las universidades, pero sí creo que si ya le dimos un año, yo creo que van a preparar para tener todo esto listo. Yo creo que está bien el plazo que está definido. Mira, yo sugiero que para el cumplimiento, Carlos, secretario, Sí. yo sugiero que para el cumplimiento del artículo 10 demos los 90 días prorrogables por 30 adicionales. Y así en el estilo de redacción que usted sugiere. Y el año que sabemos para la evaluación. Que la diputada Pérez hace una intervención que me parecía razonable, en el sentido de que si establecemos que se va a prorrogar, esa prórroga debe otorgarla a alguien o pedírsele a alguien. Entonces, pero claro, la diputada. Lo que pasa, Presidenta, ¿por qué proponemos también 6 meses? Porque si a usted le corresponde en noviembre, ¿cierto? Diciembre, enero, febrero, marzo, porque tenemos meses que en la normalidad son meses que las universidades los dejan de funcionar. Entonces, por eso era para darle una continuidad, porque si usted le toca en enero, usted va a tener 6 meses libres. Si usted le toca en noviembre, alcanza, ¿cierto? O porque, ¿qué vamos a hacer con esos 2 meses que son generalmente inactivos? Entonces, usted tiene una posibilidad de darle continuidad y probablemente en días hábiles van a ser 3 o 4 meses, porque en algún minuto probablemente le va a corresponder esa fecha de los meses que son, en este caso, enero y febrero, que dejan de funcionar, o al menos un mes, febrero. Entonces, por eso decía yo 6 meses, pero si ustedes quieren mantenerlo ahora, lo de prorrogable, si ustedes quieren prorrogar, hay que señalar por qué se prorroga, quién lo prorroga y ante quién se valida esa prórroga, para que no quede en el aire, porque los plazos es un tema complejo, muchas veces después queda en tierra de nadie, entonces nadie se hace cargo de ser súper taxativo con los plazos si no los señala la propia ley. Gracias. Sí. Sí, mira, otra sugerencia podría ser, otra propuesta, es que lo dejemos solo cerrado en 90 días hábiles, y yo creo que hábiles tiene sentido porque es difusión, entonces si en enero no está nadie, como considerar ese plazo yo creo que es inútil. Por lo tanto, dejémoslo cerrado en 90 días hábiles y no nos complicamos más con esto de la prórroga, porque es un tiempo suficiente, más si son días hábiles, tienen más flexibilidad y va a poder dar cumplimiento a todo lo que está en el artículo 10. Capacitación, modificación de contratos, difusión de los modelos implementados. Me parece que podría ser una propuesta intermedia. ¿Lo dejamos así entonces? ¿Me da la palabra? Presidenta, mire, no es por ser insistente, usted sabe que yo siempre siempre soy y cedo, pero lo que pasa es que como estos plazos imponen sanciones, yo sé que queremos avanzar, pero el que avanza, aquí a veces quiere avanzar mucho, probablemente dejamos la ley bastante poco aterrizada, pero como lo digo, si así me gustaría que se votaran los 2 plazos. ¿Qué sería 6 meses? ¿La sugerencia? Sí, esa es mi propuesta. Ok. Presidenta. ¿La diputada Carvajal? Carlos está sin audio. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. Sí. Mire, yo creo que con respecto a al primer cuestionamiento a propósito de la prórroga, se supone que hay una institucionalidad que está operando para poder evaluar, para poder implementar, para poder
¿cierto?, difundir, que está a cargo justamente de una unidad académica especialmente abocada a estos efectos. Entonces, cuando uno solicita una prórroga, es evidente que la prórroga se solicita ante ese organismo. Es decir, aquí tenemos que ser en ese sentido clara en que obviamente hay muchas implementaciones que a propósito de un paro, a propósito de un terremoto, a propósito de una pandemia, es evidente que dentro de la orgánica interna se estiman obviamente ciertas prerrogativas y entre esas obviamente suspender, prorrogar, etcétera. Por tanto, no hay discusión respecto a esa prórroga. Y lo segundo, yo defiendo igualmente el plazo de los 90 días porque ya creo, como aquí se ha dicho, que un año para implementar una política que va a ser participativa, que va a tener unidad, que además está obligada por ley, mandatada a incorporarlo, creo que es un tiempo más que suficiente para sensibilizar esta temática y más que eso, actuar en relación a eso. Y los 90 días que se proponen es justamente dentro de lo que significa el año académico. O sea, nadie podría suponer que vamos a estar en febrero, ¿cierto?, haciendo seguimiento o recibiendo denuncias. Eventualmente pudiera ser si la biblioteca está abierta, pero yo creo que hay que, o no sé, hay algunas unidades que hacen también cursos de pregrado, que de repente, no sé, están abiertas, pero se entiende que es dentro de las actividades propias académicas. Y en ese aspecto creo que para mí los 90 días es un tiempo suficiente. Si no, insisto, se retarde, yo estaría igualmente por insistir en 90 días, prorrogable por 30 días más. Gracias, diputada Carvajal. Diputada Fernández. Pero, gracias, presidenta. Pero además hay un tema más. Creer que las universidades van a partir de cero, después de lo que ocurrió a propósito de las manifestaciones y la gran ola feminista en las universidades, muchas universidades ya han avanzado en esta materia en protocolo, así como que tampoco es como que yo creo, puede haber universidades que no, pero es raro, yo creo que muchas de ellas han avanzado en estos temas y por tanto yo tiendo a pensar que 30 días 90 días prorrogable 30 es un periodo que me parece que está bien. Ok. ¿Alguna otra opinión? Si no, vamos a votar las dos propuestas y yo creo que no nos compliquemos más con eso. ¿Alguna otra opinión? ¿No? Ya. Votemos en primera instancia la propuesta de la diputada Pérez. Perfecto. Entonces, Carlos, que de 6 meses. Ya, entonces, voy a leer a ver si capté la idea en el fondo para ver cuál es la... Asimismo, desde la implementación, y aquí tomo la indicación 33, del modelo de prevención y del modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, las instituciones de educación superior tendrán 180 días, en el caso de lo propuesto por la diputada Pérez, para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 10, y un año para realizar una evaluación de ellos en la que deberán participar los diferentes estamentos de la misma. Esa es la propuesta. Entonces, sí, no, este es otro año, claro. Sí. Claro, entonces ese año al que me referí era que ya estaba propuesto para la actividad de difusión. Con micrófono. Diputada Carvajal, en contra. Yo iba a retirar. Ya no. No se escucha, Carlos. Sí, presidenta Camila, lo que pasa es que yo si estoy por mantener un plazo consensuado con la comisión, ya, y si quieren el 120 con 190 días más prorrogable de 30 días, está bien, ya, yo si ustedes están de acuerdo, yo bajo mi propuesta, ya. Presidenta, entonces, de acuerdo a lo que señalaba la diputada Pérez, la única propuesta sería la que voy a leer para ver si estamos todos en la misma sintonía. Asimismo, desde la implementación del modelo de prevención y del modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género,
las instituciones de educación superior tendrán 90 días, prorrogables por otros 30, para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 10 y un año para realizar una evaluación de ellos, de los referidos modelos, en la que deberán participar los diferentes estamentos de la misma. Ok. Esa es la propuesta, entonces. ¿En votación, Presidenta? Si les parece. ¿Sí? ¿Por unanimidad? ¿Todos a favor? Todos con la misma votación. 8 votos por la afirmativa, ninguno en contra, ninguna abstención, Presidenta. Aprobada esa propuesta. Esa propuesta incluyó la indicación 33 también. Así que... Sí, y la 34 la retiro porque... ¿La retira? Ah, no, perdón. No, es que es complementaria. Es complementaria. No, Sí. no la retiro. No. La 34 tendríamos que sí adecuarla, porque dice que la institución de educación superior tendrá un plazo de un año para dar cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley. Claro. El mismo año de una vez publicada la ley. Porque ahí estamos poniendo como de que todo el resto de las disposiciones de la ley que... Claro. Es que lo que pasa es que, Presidenta, al ser una norma residual, que en el fondo dice todas las otras obligaciones tienen un año, la estamos equiparando a las otras. Entonces, para eso decimos un solo artículo, todas las obligaciones se deben cumplir dentro de un año. Entonces, si vamos a poner una norma distinta y residual para las otras obligaciones, debería ser de otra duración, digamos, o una duración posterior al otro año, quizás. O darle un plazo mayor, porque en el fondo, si el plazo de 180 días, el plazo originalmente era 180 días y de un año en el caso de simplemente la obligación de difusión. Pero se están ampliando varias a un año, la norma residual no puede ser igual que la norma general. Pero restante. La diputada Carvajal puede encender el micrófono para poder escuchar. Escucha, ya tiene que prender el micrófono. O sea, gracias. El tema es que tiene razón el secretario en el sentido de decir que el resto de las normas que no están obligadamente, ¿cierto?, impuestas en este plazo definido, que son las restantes, deben tener un tiempo de adecuación que sea menor al que ya se estableció para estas que son de mayor rango, digámoslo, o de mayor prioridad. Y en ese sentido, entonces habría que aplicarle un plazo distinto, o las dejamos todas dentro del mismo año. Entonces, para esos efectos, tal vez mirándolo así, tendríamos que decir que si hablamos de 3 meses, los 9 meses restantes tendrán que adecuarse el resto de las otras normas. 9 por 3, 27, 270 días. Para que no haya una acumulación de plazos sucesivos que hagan un año, luego 3, luego otro año. ¿Me explico? Entonces, dentro del mismo año y hasta el término del año calendario, se dejará establecido que se adecúen el resto de las normas. Una cosa así, pero, digamos, puesto en términos... Más es definir qué otras obligaciones son las que están pendientes de cumplimiento para ver su entidad, su envergadura y si son fáciles o no de cumplir, porque en el fondo... Claro, porque las principales, la implementación de los protocolos... Estaba revisando porque el 22 nomás, el artículo 4 porque está contenido todo, casi todo en el modelo de prevención y modelo de sanción. Eso es solo la obligación de mayor envergadura, digamos. Así que... Y el artículo 4 de la institución de educación superior deberán implementar mecanismos que contemplen apoyo psicológico y médico jurídico. Pero eso también igual es como lo único. Y lo del estatuto administrativo. Pero el estatuto administrativo es como... ¿Y si lo dejamos con el plazo máximo que contemplan las dos medidas anteriores nomás?
que suma un año más los 90 días. Como mismo plazo tendrán la implementación de las demás disposiciones de la presente ley. A ver. Presidenta, ¿podríamos prorrogar unos 10 minutitos? Son las 11. No, pero tenemos hasta las 12 de ley. De veras, me pensé que era las 11:30, estaba preocupada. Sí. Claro, hay tantas obligaciones distintas que ameriten poner esta norma al final. Claro. Es que no hay. Claro, porque ya hemos hecho bastante, digamos, sobre todo las principales, quizás que podemos identificar, ya están bien pormenorizadas en este artículo transitorio, el año, los 90 días, 8 años después. Entonces, no sé si valdrá la pena complejizar más la aplicación. Yo pondría una frase que dijera en el mismo plazo, dentro del mismo plazo, deberá adecuarse las restantes normas que están contenidas en este artículo. ¿La diputada Olivera quiere hacer uso de la palabra, Presidenta? Sí, diputada Olivera. Sí, Presidenta, lo que pasa es que, mire, el artículo original habla de 3 plazos, ¿cierto? Habla del de 180 días, que es el que cambiamos a 1 año. Después dice que tendrá plazo de 1 año para implementar. Ya dice 1 año para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en esto, que en el fondo nosotros lo cambiamos a 90 días y lo prorrogamos por 30 días, ¿cierto? Y después en el último habla de 1 año y dice la implementación de los referidos modelos, asimismo en un plazo de 1 año, la implementación, las instituciones de educación superior deberán realizar una evaluación. Entonces, lo que entiendo es que dentro de lo que estamos viendo, en donde no hemos llegado a consenso o no lo tenemos claro, es que en el original se habla de 1 año. Entonces a lo mejor debiese ser 1 año por algo. O sea, yo vuelvo a insistir en lo que dije antes. Cuando nosotros no tenemos la experiencia de cómo se manejan las instituciones, yo prefiero dar más a que acotar mucho, porque después a lo mejor para ellos va a ser muy complejo. Y además que me imagino que no todas las instituciones se manejan de la misma manera. Entonces, yo por lo menos insistiría en que a lo mejor ese plazo sí se mantenga, por lo menos lo que dice el artículo original. Eso, Presidenta. Pero Carlos, ¿con la evaluación cómo quedó? Según lo aprobado recién, entiendo que... La evaluación con 1 año. Claro. Entonces agreguemos la evaluación y las más disposiciones que contenga esta ley, tendrá el mismo plazo. Claro, porque en el fondo... resolvemos los 2 temas. Claro, lo más complejo de todo esto es la implementación de los modelos de prevención y de sanción. Eso quizás yo creo que es lo que más tiempo puede llevar, dado que deben ser construidos participativamente, requiere la dictación de normas internas de la universidad. Entonces, me parece que ahí la ampliación de 180 días a 1 año es súper razonable. Y luego, la exigencia de difusión, que se rebajó de 1 año a 90 días, prorrogable por otros 30, me parece tener sentido porque eventualmente durante el proceso de preparación de los modelos puede adelantarse esa labor. Y luego entonces, asimismo en un entonces, asimismo, pero eso lo habíamos redactado de otra manera, desde la implementación del referido modelo de prevención y el modelo de investigación y sanción de acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, las instituciones de educación superior tendrán 90 días prorrogables por otras 30 para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 10 y 1 año para realizar una evaluación de ellos, de estos modelos, de los referidos modelos, como las demás disposiciones que establezca la ley.
los referidos. Creo que es solamente el artículo 4, porque el resto está... Entonces quedaría, tendrán un año para realizar una evaluación de los referidos modelos, en la que deberán participar los diferentes estamentos de la misma, y así como para dar cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley. Uh-huh. Y así lo engarzamos con... Perfecto. Así quedaría, Presidenta, entonces. Asimismo, asimismo, desde la implementación del modelo de prevención y del modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, las instituciones de educación superior tendrán 90 días, prorrogables por otros 30, para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 10, y un año para realizar una evaluación de los referidos modelos, en la que deberán participar los diferentes estamentos de la misma, así como para dar cumplimiento a las demás obligaciones de esta ley. Sí. Hay que mucho más claro, porque al final tenemos 2 años en total para implementar esto. Exacto. Claro, un año para la implementación de los modelos de prevención y otro año posterior ya para todo el resto de las obligaciones, incluidas las de evaluación y cualquier otra que esté establecida en la ley. ¿Con la misma votación, Presidenta? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Misma votación, propuesta. Y propuesta. Y eso sería, Presidenta, porque nosotros dimos... Carlos, disculpa. ¿Sí? Es que la diputada Hernando está sin imagen y no sé si estará. Sí, pero... Espera que solamente para que tenga... Ahí está. Ya. Si les parece, entonces, damos por aprobado el último artículo transitorio con las modificaciones consensuadas. Así es. Tenemos que definir diputada informante. Diputada informante. ¿Algún candidato o candidata? Candidata, perdón. Se candidatea. ¿Alguien le interesa informar el proyecto? ¿No? Este proyecto es del Senado, es una moción refundida de varios senadores. Con varias mociones que se refundieron en el Senado nos llegaron. Si no hay candidato, yo no tengo problema, Presidenta. Sé que no... ¿La diputada Sandón, Presidenta? Ni un problema. Sí. ¿Alguien más? Pero si alguien lo quiere, no tengo problema. Es solo... Igual estoy pensando quizá informar yo, porque creo que va a ser mi último informe. Como Presidenta. No sé. No, pero alguna vez ir a informar otro proyecto, digo yo. Pero proyectos de esta comisión. Es muy probable que sea mi último informe. Yo no tengo problema. ¿Sí? Ya, yo voy a hacer. Gracias, Jimena, de todas maneras. Ya. Muy bien. Presidenta, entonces usted es la diputada informante. De nada. Y estamos. Ya pues. Excelente. Eso, Presidenta. ¿Algo más? ¿Nada más? Ya, por fin despachamos este proyecto. Sí. Peliagudo. Bueno, gracias, colegas. Nos vemos en la próxima sesión de comisión. Presidenta, disculpa, solo para tener una idea, para la próxima sesión estaríamos citando el proyecto de cargas familiares, que es el que habíamos dejado la otra vez un poquito pendiente, ¿o lo vemos después? Yo voy a mandar una propuesta de tabla, porque ya, creo que también podemos, me interesaría poner otros proyectos en tabla. Ya. Perfecto. Voy a hacer una sugerencia al grupo para mandar después la citación. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión, sea por finalizada. Gracias a todos. Hasta luego.